Ingeniero, si activamos su micrófono, por favor. Muchas gracias. Perdón, muy buenas tardes, señoras y señoras, jóvenes y señoritas. El día de hoy voy a presentar el tema bursatilidad de los sistemas de pensiones, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones, en la economía familiar y nacional. Profesor Leo, ¿se escucha perfectamente? Sí, ingeniero, fuerte y claro. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos, entonces. Miren, para empezar, este tema es un tema bastante álgido y bastante importante dentro del quehacer familiar y nacional. Es un tema bastante delicado, lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera para que ustedes se puedan familiarizar con él. Bueno, ya me presentaron, soy el ingeniero Guido Araníbar, jefe de marketing e imagen de Infounsa y especialista en sistemas de pensiones por más de 12 años. Ahora, cuando iniciamos nuestra vida laboral, la falta de experiencia puede ocasionar que no sepamos cómo administrar nuestro dinero y no podamos gozar de nuestros ahorros en la vejez. Por ello es que existen los fondos de pensiones, para que una vez jubilados recibamos un ingreso mensual y así poder obtener en el futuro una mejor calidad de vida. Los sistemas pensionarios están presentes en todo el mundo y consisten en guardar dinero para obtener una pensión a futuro. Ello se consigue con un ahorro forzoso y opera bajo un porcentaje de descuento en nuestra remuneración mensual. Dicho esto, vamos a pasar a definir los beneficios de los sistemas pensionarios. Como pueden ver aquí, existe la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia y los gastos de sepelio. Ahora, ustedes estarán mirando en su pantalla por qué lo han puesto los gastos de sepelio en color granate o rojo oscuro. Simplemente he querido desdoblar esto, que más adelante lo voy a explicar más claramente, pero está de esa manera presentado. Ahora, estamos viviendo en un tiempo un poco difícil y yo quería darles algunos conceptos antes de entrar de lleno al tema. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas veces a nuestros padres, nuestros abuelos o gente afín a nosotros que decía, guarda pan para mayo. Y generalmente nosotros, bueno, decimos, sí, pues es un dicho, pero realmente tiene mucha importancia. Y hoy día que vivimos una pandemia, vemos que las personas que fueron precavidas, que tuvieron de repente alguna reserva, han podido paliar de alguna manera esta pandemia y no las ha cogido, como se dice, con los pantalones abajo. Ahora, hay otro concepto que de repente sí no lo han escuchado, pero que sí mucho yo lo he usado y que quiere decir, ¿no? ¿Quiere usted ser abuelo de sus nietos o hijo de sus hijos? Y este concepto viene clarísimo al tema que vamos a tocar, porque si nosotros no tomamos la previsión de guardar dinero o unos ahorros para nuestra vejez, no vamos a poder ser abuelos de nuestros nietos, sino vamos a pasar a ser hijo de nuestros hijos. En otras palabras, vamos a tener una carga, o vamos a hacer una carga para nuestros hijos. Y bueno, de repente el tiempo no nos va a ayudar, pero me podría extender acá mucho, ¿no? Porque cuando uno pasa a ser hijo de sus hijos, realmente genera muchos problemas a la familia,
porque vamos a suponer que mi hijo se casa con una persona y yo no tengo trabajo y después él empieza a trabajar y va a tener que mantenerme. Eso va a generar una discordia de repente con su pareja, indicando de que por qué tienes que mantener a tu padre o cosas así, ¿no? Entonces genera mucho resquebrajamiento dentro de la familia. Hay otro dicho u otro concepto que está en la Biblia, y hay un pasaje en el que se menciona el sueño de un faraón interpretado por José, las vacas gordas y las vacas flacas. Aquí, bueno, yo creo que muchos de ustedes han escuchado estas o han leído esto en la Biblia, y que significan 7 años de apogeo de este faraón donde había muchas cosechas, y justamente nombra a José para que administre estas grandes cosechas, porque se vinieron 7 años de vacas flacas o donde hubo escasez. Entonces, con esto, miren, hasta podemos citar que la palabra de Dios es muy rica en sabiduría. Esto fue escrito hace más de 2000 años atrás, y miren, el día de hoy nos encontramos con ello, ¿no? Y es una gran verdad. Ahora, dentro de lo que estoy explicando, y esto se los voy a mencionar de una manera figurativa, ¿se acuerdan de este actor, Christopher Reeve? Este señor fue el Superman, una película que fue, creo, la que mayor apogeo tuvo en su tiempo, fue la que recaudó más, y este actor, el Clark Kent, fue la persona que representaba a Superman, el hombre que podía detener trenes, detener balas, en fin, era un superhombre al cual no le podía pasar nada, y nadie iba a pensar que le fuera a pasar nada. Después de un poco tiempo, esta es la figura del mismo actor, Christopher Reeve, era muy aficionado a cabalgar, a la equitación, y justamente en una de esas mañanas que salió a hacer su deporte favorito, se cayó del caballo, se quebró 2 vértebras, el hombre quedó paralizado para toda su vida. Estuvo 6 meses en recuperación. Lo único que logró después de 6 meses fue mover algunos dedos de la mano izquierda. Gracias, bueno, a Dios, él tuvo la fortuna de amasar un dinero para formar para poder solventar esta invalidez, ¿no? Entonces, como ven, se los digo en forma figurativa, si hasta Superman quedó inválido, ¿qué de menos nosotros simples mortales, que no somos superhombres, podemos tener esta desgracia de quedar inválidos? Como lo dije al principio, tenemos pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, la que he tratado en este momento, y las pensiones de sobrevivencia. Bueno, les mencionaré algo más de lo que son las pensiones de sobrevivencia en estos tiempos. Miren, mucha gente que de repente no tiene el privilegio de estar en una planilla, no ha guardado dinero o no está afiliado a alguno de estos sistemas. Y yo les voy a poner algo como, por ejemplo, hoy en el mundo se vive una pandemia, y el Congreso está dictando leyes para liberar los fondos de pensiones destinados para el futuro. Después de conocer los conceptos básicos de los sistemas de pensiones, vamos a evaluar las consecuencias de ello y sacaremos nuestras propias conclusiones. Para ello debemos de tener algunos conceptos bastante claros, y por ello es de que les menciono el PEA, que es la población económicamente activa. Muchas veces vemos en la televisión, vemos en un montón de sitios que nos hablan de la PEA, del PBI, y de repente no sabemos qué significan. Por ello es que se los pongo aquí. Veamos algunos datos. En primer lugar, la población económicamente activa está compuesta por todas aquellas personas mayores de 14 años de edad que están dispuestas a trabajar. Perú tiene 32 millones de habitantes aproximadamente, y de ese total, la mitad
es decir, 16 millones pertenecen a la PEA. Y ojo, tomemos muy en cuenta que son personas mayores de 14 años, o sea, estamos hablando de menores de edad, que forman parte de este grueso de personas que pertenecen a la PEA. De esos 16 millones, solo el 42% se encuentra subempleado por ingresos, lo que significa que la persona tiene un empleo, pero obtiene al mes menos que un ingreso mínimo. ¿Y a cuánto representa eso? Solamente 6.7 millones de peruanos. Dicho esto, ya vamos a entrar un poco más a desmenuzar los sistemas pensionarios. Por ejemplo, ¿qué cosa es la ONP? Es la Oficina de Normalización Previsional, que es un organismo público con muchos años de creación. Ahora, algo muy importante que debemos de conocer, para que un afiliado reciba una pensión mensual, deberá de haber llegado a la edad de jubilación de 65 años, tanto hombres como mujeres. Aquí no se discrimina. Los dos tienen la misma edad para jubilarse. Y haber aportado por lo menos 20 años exactos. Es decir, si aporta 19 años y 11 meses, no tendrá derecho a cobrar ningún beneficio ni retirar dinero alguno. Entonces, es muy importante saber que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Ahora, si optas tú por afiliarte a la ONP, debes saber que tu dinero irá a un fondo común, que es un fondo solidario, junto con el de otros trabajadores que forman parte de este modelo. Como es un fondo del Estado, depende que este fondo tenga saldo y cumpla con ciertos criterios para repartir y dividir ese fondo entre todos sus afiliados. Este fondo específico crece a medida que más personas se afilien. A mayor cantidad de personas que aportan, mayor es el fondo. En esta modalidad de aporte no deberás pagar ningún tipo de cobros adicionales. O sea, no pagarás ni comisiones ni seguros como se paga en el sistema privado de pensiones, como lo vamos a ver más adelante. Aquí me detengo un poco porque ustedes habrán escuchado hablar a la ministra de Economía cuando dice que no voy a repartir o no voy a dar bonos a los de la ONP o no les voy a devolver dinero porque ese fondo no existe. Y como vemos acá en el concepto, es un fondo solidario, es un fondo común y actualmente está solventado por todos los peruanos. En otras palabras, el fondo que tiene la ONP no alcanza para repartir las pensiones de los actuales jubilados y se pretende que más gente se afilie para que justamente aporte y pueda solventar las pensiones de estos jubilados. Ahora, ¿qué cosa es la AFP? Son las administradoras de fondos de pensiones. Es un sistema privado con pocos años de creación, 28 años. Y al igual que la ONP, busca generar un plan de pensión para sus afiliados. En esta modalidad no existe un tiempo mínimo de aportes a realizar para gozar de una pensión. Es decir, cuando el trabajador llegue a la edad legal de jubilación, recibirá una pensión de acuerdo al monto que haya ahorrado en los años de aporte. O puede optar por retirar hasta el 95.5% de su fondo. Según Aldo Ferrini, gerente general de la AFP Integra, el 94% de afiliados al sistema privado de pensiones que inician su proceso de jubilación optan por retirar el 95.5% de su fondo acumulado. Solo el 1% se acoge a una pensión futura y el 5% restante decide retirar solo una parte del dinero para recibir una pensión con el saldo sobrante. Entonces, el grueso se está llevando el total de sus fondos. En promedio, los que retiran su fondo están por debajo de los 100.000 soles ahorrados, mientras los que deciden dividir su fondo tienen un ahorro de 250.000 soles. ¿Cómo se divide un ahorro? O sea, por decir, dejan 100.000 en la AFP para que se les otorgue una pensión y se llevan a su casa 150.000 soles.
A diferencia de la ONP, en la AFP tu aporte no va a un fondo común. Se crea una cuenta individual en la que te depositan tus aportes y la rentabilidad que estos generen. Con la AFP puedes retirar también el 25% de tu fondo para la cuota inicial de tu primer inmueble o para prepagar tu deuda hipotecaria. Lo bueno de esta modalidad de aporte es que si el afiliado no tiene beneficiarios, la familia puede retirar su fondo con un trámite de herencia. Entonces, hasta aquí hemos visto dos sistemas y pueden sacar algunas conclusiones de cuál es más beneficioso para ustedes. Ahora, acá vamos a ver las diferencias un poco más detalladas. Por ejemplo, la parte que está en azul es la ONP y la parte que está en negro es del sistema privado de pensiones. La propiedad de tus aportes. En la ONP el fondo es común, o sea, no es personal. En la AFP tú eres el único dueño de tu fondo a través de tu cuenta individual. 2. Derecho a servicio de salud. No nos detengamos mucho, los dos tienen derecho al servicio de salud. 3. Pensión máxima. Acá es muy importante, ya debemos de ir captando ciertos conceptos. La pensión máxima en la ONP es limitada hasta el 100% de la remuneración de referencia y actualmente hasta un monto máximo de 893 soles. Acceso sujeto a un mínimo de años de aportación. ¿Qué quiere decir? Y les voy a explicar en forma un poco más simple. Vamos a suponer que yo gano 900 soles y, bueno, cumpliendo mis 30 años, todos los requisitos, me jubilo a los 65 años. Lo máximo que puedo obtener es 893 soles. Es el primer caso de una persona que gana 900 soles. Les pongo el segundo caso, otra persona que gana 5,000 soles. Igual llega a su pensión a su edad de jubilación y el monto máximo que va a recibir va a ser 893. Y ustedes me dirán, pero, bueno, uno aportó por 900 y el otro aportó por 5,000. O sea, ¿por qué tienen que recibir igual pensión? Porque como les mencioné, este es un fondo solidario, es un fondo común. Entonces, ya vemos una diferencia. En cambio, en la AFP es sin límite. El monto de la pensión resultará del tamaño del fondo acumulado, el mismo que crecerá según el valor de los aportes y de la rentabilidad que sobre estos se obtenga. Entonces, si yo tengo un fondo grande, pues puedo tener una pensión por lo menos de repente deseable, ¿no? Pensión mínima. La pensión mínima en la ONP es a partir de los 65 años y solo si aportas mínimo 20 años de aporte. Recibes 14 remuneraciones al año de 500 soles. En la AFP también es igual. A partir de los 65 años y según requisitos de ley, recibes 12 pagos al año de 583 o 14 pagos, al igual que el Sistema Nacional, de 500 soles. Aquí también hay que cumplir con los mismos requisitos para la pensión mínima de la ONP. 5. Aportes obligatorios. En la ONP es el 13% de tu remuneración mensual. En la AFP casi es también el 13%. Solo que se subdivide, que el 10% va a tu cuenta individual personal y el resto es una comisión que te cobran por la prima de seguros. En este caso es para cubrir la invalidez, sobrevivencia y los gastos de sepelio. Y adicionalmente te cobran una comisión para la AFP en forma mensual. El 6, aportes voluntarios. En la ONP no existen los aportes voluntarios. En la AFP sí puedes realizar aportes voluntarios
y son de dos modalidades. Unas con fin previsional, quiere decir que si yo aporto desde el día de hoy hasta mi jubilación con fin previsional, no puedo retirar esos aportes porque están yendo a mi fondo. Pero también me dan la posibilidad de aportar sin fin previsional, pero para ello tengo que estar por lo menos 5 años incorporado al sistema privado de pensiones y puedo abrir como una libreta de ahorros que abro yo en un banco, pero en este caso en la AFP sin fin previsional. Y eso sí es de mi libre disponibilidad y lo puedo retirar durante 3 veces en el año. Perdón. 7, pensión por discapacidad o invalidez. Antes yo les mencioné, ¿no?, de este actor, Superman. En la ONP, ¿a cuánto asciende mi pensión por discapacidad? Al 50% de la remuneración de referencia, no pudiendo exceder de 893 soles. Como el caso anterior que yo les planteé, ¿no? Una persona que gana 900 soles, vamos a suponer que se invalida, solamente puede recibir el 50% de su pensión, o sea, equivalente a 450 soles. Y la persona que ganaba 5,000 soles, pues tendría que recibir el 50%, que serían 2,500, pero como dice que no puede exceder de 893, solo se le dará los 893 soles. En la AFP hay dos modalidades de pensión de invalidez, una del 50% y otra del 70%. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me otorgan el 50 o el 70%? ¿Con qué criterio? Bueno, el 50% es cuando yo tengo una invalidez parcial total. Vale decir, de repente, pues, haciendo un trabajo, me amputaron un brazo, ¿no? Y el 70%, más claramente no se los puede explicar, el Superman, que está inválido, que no puede mover absolutamente nada de su cuerpo. Entonces, a él le corresponderá el 70% y a una persona, bueno, que perdió pues su brazo, el 50%. Ahora, ¿cómo se calcula ello? Porque ven ahí de repente y dicen, ¿cómo es esto de las remuneraciones percibidas en los 48 meses anteriores al siniestro y reajustadas por el IPC? ¿Qué cosa quiere decir? Que en la AFP, como tienen mi historia de aportes, retroceden 48 meses, 4 años, y resulta que en el mes más pasado, en el mes 48, de repente yo ganaba 2,000 soles, pero esos 2,000 soles yo los tengo que reajustar al día de hoy, o sea que tengo que multiplicarlos por el índice de precios al consumidor y resulta que de repente por la inflación creció a 2,600, ¿no? Y así sucesivamente agarran el mes 48, 47, 46, 45 hasta llegar hasta el último mes. Entonces de ahí sacan un promedio y eso es lo que me corresponde de pensión, ¿no? El promedio. Y ahora ustedes dirán, pero de repente yo aporté solamente 4 meses, ¿me corresponde tener una pensión del 70% yo habiendo ganado 5,000 soles? Sí, te corresponde. Y vas a tener el 70% de repente de esos 5,000 soles. ¿Por qué? Antes yo les hablé que se pagaba una comisión por seguro. Entonces, yo no tengo de repente el fondo completo para obtener esa pensión, pero ¿qué hace la compañía de seguros? Pone todo el capital para que me puedan otorgar esa pensión. Pasemos al punto 8, gastos de sepelio. Antes, ¿se acuerdan que les dije vamos a verlo un poco más desmenuzado? Los gastos de sepelio en la ONP es un monto fijo que en la actualidad está en 2,070 soles y está a cargo de EsSalud. En otras palabras, como es un sistema del Estado en la ONP, esto corre a cuenta de EsSalud y no de la ONP. Entonces, al estar afiliado a EsSalud y a la ONP conjuntamente, la EsSalud es la que se encarga de darme ese monto de sepelio.
Ahora, en la AFP, como tengo yo un seguro que me cubre ello, a la fecha tenemos un monto de 4.401.82, que va subiendo cada 3 meses este monto, de acuerdo al índice de precio al consumidor, que se acuerdan que les dije que es la inflación. Pero, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo fallezco y estoy afiliado a la AFP, me corresponden los 4.401.82 más los 2.070 de e-salud, cosa que no sucede con la ONP, solamente les corresponde 2.070 que está a cargo de salud. Entonces, ahí también hay una diferencia. 9. Pensión de sobrevivencia. Se calcula en la ONP sobre un porcentaje de la remuneración de referencia del cónyuge o concubino, hijos sanos hasta los 18 años e hijos con discapacidad y padres. Perfecto. También acá generalmente se otorga un 50% a las personas en pensión de sobrevivencia. Pero ojo, acá quiero ser bastante claro. ¿Quiénes tienen derecho a sobrevivencia en la ONP? Generalmente las cónyuges, no los cónyuges, sino solo las mujeres. Solamente tendría derecho el cónyuge varón si es que éste ha dependido económicamente de la fallecida o de la esposa fallecida, ¿no? Cosa que es poco probable. Pero esas son las condiciones que se presentan en la ONP. Ahora, en el caso de fallecimiento en una AFP, tienen derecho el cónyuge o la cónyuge o concubino. Por si acaso, las personas que no saben qué es un concubino, les menciono, vamos a suponer que yo no estoy casado, pero vivo con una pareja durante 2 años. No me he casado, pero yo fallezco y automáticamente con la persona que yo conviví, puede presentar ante el juzgado para que se le reconozca como concubino, o sea, como casi una cónyuge, ¿no? Para ello hay una declaración de los vecinos, de repente si hay un hijo de por medio, cosas que acrediten de que yo he tenido una convivencia con la persona. También asiste a los hijos menores de 18 años y se puede extender si es que continúan sus estudios ininterrumpidamente hasta máximo los 28 años de edad. Hijos con discapacidad total y permanente, el padre si es que tiene mínimo 60 años y la madre si es que tiene mínimo 55 años. Pero ojo, el padre y la madre entran también a una pensión si es que han dependido económicamente del afiliado y no tienen pensión o no han trabajado. Entonces, igualito que la vez pasada, se calcula del promedio de sus 48 remuneraciones anteriores a la fecha del siniestro. 10. Informe de tus aportes. En la ONP no tengo generalmente un informe de cuánto he aportado o los años que he aportado. Claro que lo puedo solicitar, ¿no? Pero cada 5 años. Y no necesariamente me van a dar de repente lo real, ¿no? En cambio, en la AFP es de manera permanente a través de tu estado de cuenta, que lo recibes mensualmente por correo electrónico o está visible en tu zona privada, ¿no? Ingresas al internet, a tu cuenta, con tu código y ves tu saldo. Ahora, acá esta parte es muy importante también porque tanto en la ONP como en la AFP, nosotros cuando estamos en una planilla, estamos sujetos a un descuento, ¿no? Y se supone que ese descuento o esa retención que hace nuestro empleador, la deposita inmediatamente ya sea a la ONP o a la AFP. Pero muchas veces se da el caso de que nuestro empleador no deposita ese dinero que nos retuvo y nos genera un problema a futuro. Ahora, dentro de estas llamémosles dos sistemas, más fácil que yo pueda corroborar ello es cuando estoy afiliado a la AFP. Ahora, la rentabilidad, punto número 11.
no aplica para el afiliado en la ONP, es solo para el fondo, como es común y no es personal. En cambio, en la AFP, tu cuenta individual obtiene un rendimiento producto de la inversión efectuada por el fondo de pensiones. Por si acaso, este rendimiento puede ser positivo o puede ser también negativo, ¿no? Porque mucha gente dice, pero si yo tenía 100.000 soles, porque ahora tengo 92.000, he perdido 8.000 soles. Esto es justamente porque se produjo un rendimiento negativo, ¿no? Entonces, ahí también tu plata, ojo, en la AFP está expuesta al rendimiento positivo o al rendimiento negativo que pueda obtener. Ahora, punto 12, tiempo mínimo de aportes para la jubilación. Como les había mencionado antes, en la ONP es imprescindible contar con 20 años de aporte. En cambio, en la AFP no existe tiempo mínimo de aportes para recibir una pensión de jubilación. Quiere decir que yo, por ejemplo, entré de repente a una planilla, claro que es poco probable, pero ingresé a los 60 años y aporté solamente 5 años. Tengo derecho a pensión, claro que será mínima, pero me dan mi pensión porque he aportado esos 5 años, he acumulado unos fondos y tengo derecho a pensión. No es como en la ONP, ¿no? Que si yo entro a los 60 años y aporté 5 años, bueno, el Estado se queda con mi plata y absolutamente no me corresponde ni un sol de pensión. Punto 13. Edad legal de jubilación. Tanto en la ONP como en la AFP, hombres y mujeres 65 años. Punto 14. Jubilación anticipada. Para yo llegar a una jubilación anticipada, y esto mucha gente se pregunta en la ONP, y ustedes se los menciono para que lo tengan claro. Yo puedo acceder a una jubilación anticipada en la ONP si es que cumplo ciertos criterios. Por ejemplo, como mujer debo tener 50 años de edad y haber aportado mínimo 25 años. Y para varones, tener 55 años de edad y mínimo haber aportado 30 años. En la AFP, puede ser a cualquier edad antes de cumplir los 65 años, si es que el monto de mi cuenta individual así lo permite y bajo determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir, bueno, esto de las condiciones? Como ven, el tiempo nos apremia, esto es bastante extenso para llevarlo y para tenerlo de repente como un curso más adelante. Aquí, vamos a suponer que yo teniendo una cantidad de dinero, si esa cantidad de dinero me alcanza por lo menos para tener una pensión del 50% del promedio de remuneraciones de mis últimas 48 remuneraciones, accedo a la pensión de jubilación anticipada. Ahora, también hay una jubilación anticipada y es bueno mencionarlas. Por ejemplo, es la jubilación por desempleo, ¿no? Anticipada por desempleo, que mucha gente se está acogiendo a ello. ¿Y cuál es la pensión de jubilación anticipada? Vamos a suponer que yo hoy día, mujer, tengo 50 años y he dejado de laborar un año, puedo jubilarme. Y en otras palabras, ¿se acuerdan que más adelante yo les expliqué que podían retirar el 95.5% de su fondo? Pues lo pueden hacer. Pero el requisito es estar desempleado un año y tener 50 años de edad para mujeres. Y en el caso de varones, tener 55 años de edad y estar un año desempleado. O sea, que no haya un aporte a mi cuenta. Entonces, en este momento, por ejemplo, dicen en la televisión, salen los congresistas, te vamos a devolver el 100% de tu fondo y luchamos. Señores, ya existe la devolución del fondo y es 95.5%. Y me voy a detener acá para hacer un análisis. Miren, ¿por qué en el Congreso anterior se dio que solamente retiren el 95.5% y no el 100%? Porque ese 4.5% es destinado a salud.
quiere decir que la persona que retira su plata, ese 95.5%, tiene un derecho de salud ya ganado para toda su vida. En otras palabras, va a estar cubierto por salud durante toda su existencia, desde el momento que retiró su dinero. En cambio, si se daba o se pretendía dar el retiro del 100%, nunca iban a tener un derecho a salud. Y generalmente en esos tiempos, cuando uno entra de repente, no ya me molesta el otoño, sino, bueno, de repente a una edad avanzada, es cuando más necesitamos de salud, ¿no? Y también es cuando más necesitamos de nuestras pensiones. Vamos a pasar al punto número 15, unidad monetaria para tu pensión. Bueno, en la ONP es en nuevos soles y en la AFP puedes decidir en soles, en nominales, ajustados, indexados o en dólares. Es otro tema aparte que, bueno, de repente no debemos de, por el momento, mucho explicar esta parte, pero tenemos esas posibilidades. 16, el bono de reconocimiento. Para la ONP no aplica. Esto no es ningún bono de esos que está otorgando el Estado, por si acaso, sino es reconocer los años de aporte. Entonces, cuando yo me afilié a una AFP, dice que tienes derecho al bono de reconocimiento si es que cumple ciertos requisitos de ley. A la fecha ya casi creo que no es muy activo este bono de reconocimiento, solamente para las personas que se afiliaron al inicio del sistema. Ya vemos que el sistema tiene 28 años ya de existencia. Entonces, esto se dio para recuperar algunos aportes del Sistema Nacional de Pensiones o de la ONP. Por ejemplo, al año 92, yo tenía que tener, que es el bono 92, yo tenía que tener como mínimo 4 años aportados a la ONP, de ahí sacaban mis promedios de mis últimas 12 remuneraciones del año 92 y lo multiplicaban por un factor, ¿no? Que es, si no más recuerdo, 0.1831. Y de ahí me sacaban un monto de pensión, un monto que me debía el Estado o la ONP. Vamos a suponer que eran 10.000 soles. A la fecha, con el IPC, ya que les he mencionado bastante el IPC de la inflación, ese bono ya se ha cuadruplicado. O sea, si yo tenía un bono de 10.000 soles, hoy día ya el Estado me tiene que depositar en mi cuenta 40.000, no 10.000. Ese es un bono de reconocimiento. Entonces existía el bono 92, el bono 96 y el bono 2001. Y adicionalmente el bono 2530, que es una ley especial también que tampoco por cuestión de tiempo no la mencionamos mucho. Entonces, estos bonos de reconocimiento son bonos otorgados por el Estado reconociendo los años de aporte de las personas que se afiliaron al sistema privado de pensiones. Ahora, 17, modalidades de pensión. En la ONP hay solo una pensión preestablecida. En cambio, en la AFP puedes obtener varias modalidades. Por ejemplo, una es retiro programado que está a cargo de la AFP, en la cual tu fondo sigue siendo tuyo y la AFP te lo va otorgando de a pocos, ¿no? Hasta que fallezcas y si queda un fondo vas a generar herencia, que lo vamos a ver más adelante. También puedes tener una renta vitalicia familiar, que es a cargo de la compañía de seguros, o una temporal con renta vitalicia diferida, en fin, otra escalonada. Puedes elegir entre como 5 modalidades de pensiones, ¿no? Entonces también, nuevamente, por cuestión de tiempo no vamos a estar muy metidos en ello. Ahora, ¿puedes mejorar tu pensión? Punto 18. En la ONP, no puedes mejorarla, porque es una pensión única preestablecida. En la AFP, ¿puedes mejorar tu pensión? Sí, porque de repente te pueden brindar una información para que tú puedas ir haciendo aportes voluntarios y puedas ir calculando el monto de pensión que deseas recibir. 19, si eres jubilado, ¿puedes volver a trabajar? Sí, puedes volver a trabajar en la ONP, siempre y cuando no te pases del 50% de una UIT sumado tu pensión más el sueldo que tienes. Y en la AFP sí puedes entrar a seguir trabajando y seguir recibiendo tu pensión. En cambio, en la ONP lo más probable es que te corten la pensión y
bueno, solamente recibas tu sueldo mensual, y una vez que ya no tengas el trabajo, nuevamente retomas por una pensión, ¿no? Que de repente se va a ver un poquito más elevada por el hecho de haber acumulado más años de aporte. El punto 20, herencia. Al no haber propiedad sobre los aportes en la ONP, no existe herencia a los mismos. Hemos visto que es un fondo común, un fondo solidario, ¿no? Entonces, el aportante dejó de existir, falleció, no tiene herencia a sus herederos, ¿no? Si tiene beneficiarios, ojo, sí cobrará de repente una pensión de sobrevivencia. Ya sabemos que las más privilegiadas son las mujeres, ¿no? Porque si muere una dama y deja a un esposo, lo más probable es que no le corresponda tener una pensión de sobrevivencia, ¿no? Ahora, en la AFP sí puedes generar herencia. Vale decir, que vamos a suponer yo me jubilo y tomo un retiro programado a cargo de la AFP. Yo sigo siendo dueño de mi fondo y fallezco al mes de haberme jubilado, y de repente yo tenía 400.000 soles de fondo y solamente logré pues gastar de repente 20.000 soles, ¿no? Quedan 380.000 soles. A falta de beneficiarios, o sea, si no hay una esposa y tengo hijos mayores de 18 años, ese fondo genera herencia para mis hijos mayores de 18 años. En otras palabras, los 380.000 soles serán divididos en partes iguales entre la cantidad de hijos que yo tenga. Entonces, sí genera herencia. Punto 21. ¿Puedo hacer transferencias al exterior de mis fondos? En la ONP no, en la AFP sí. Punto 22. Tipo de fondo. En la ONP es único, en cambio en la AFP tengo varios tipos de fondo. ¿Y por qué varios tipos de fondo en la AFP? ¿Se acuerdan que antes yo les mencioné que ustedes son responsables de la rentabilidad de su fondo? O sea, pueden tener una rentabilidad positiva o una rentabilidad negativa. Pues justamente tengo que avisar a mi AFP en qué tipo de fondo quiero estar, de acuerdo a la circunstancia que se me presente. Una de ellas es el tipo 0 o protección de capital. En otras palabras, como que ni voy a ganar ni voy a perder, mi plata va a estar ahí. El número 1 es bastante conservador, o sea, van a invertir mi plata por preservar mi capital, ¿no? O sea, para obtener una rentabilidad mínima, o sea, que crezca poquito, pero que no pierda. Hay un tipo 2 que es el mixto o balanceado. Entonces, ahí soy, por un lado, soy cauto y por otro lado soy un poco agresivo con mis inversiones, ¿no? Digamos 50-50. 50% lo pongo para que gane poco y 50% lo pongo como para que me arriesgue y gane más, ¿no? Y el fondo 3 ya es para los más arriesgados, ¿no? Apreciación de capital. Que dice, bueno, pues ya yo tengo otro ingreso, qué sé yo, y me arriesgo, ¿no? A tener un mejor fondo, por ello es de que escojo el tipo 3. Y puedo cambiarme, ¿eh? Del 3 al 2, del 2 al 1, al 0, o del 0 al 3. Uno elige prácticamente su perfil y los objetivos que tiene. Entonces puedo, si soy bastante perspicaz y puedo hacer un seguimiento muy minucioso de mi fondo, pues puedo sacarle el mayor provecho, ¿no? Punto 23, reajuste de pensión. En la ONP está sujetos a disponibilidad de recursos del Estado. En otras palabras, el Estado, si tiene plata, me aumenta, y si no, sigo con mi pensión, como lo tenemos en la actualidad. En las pensiones vitalicias de la AFP se reajustan trimestralmente, que generalmente uno elige reajustarlas el 2% al año, o también se pueden reajustar trimestralmente con el IPC, de acuerdo a la modalidad de retiro que yo elija. El punto 24, devolución de saldo. Acá hablamos de si es que puedo disponer de mi saldo. En la ONP no disponible la devolución de saldo, solamente puedo obtener una pensión.
En cambio, en la AFP, cuando el afiliado que cuente con 65 años o más podrá solicitar la entrega de hasta el 95.5% del saldo disponible en su cuenta. Como les mencioné acá, digo que son 65 años, pero también les he mencionado que yo me puedo acoger a una jubilación anticipada antes de los 65 años. Mujeres a los 55 con un año de desempleo y hombres con 55 y un año de desempleo. Puedo retirar igual, 95.5% de mi saldo. Como ven, hasta acá he tratado de explicarles muy rápidamente las diferencias que hay entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Y hasta aquí yo diría que, bueno, tenemos, si tuviera que decidir, por ejemplo, el día de hoy afiliarme al Sistema Nacional o al Sistema Privado, definitivamente que me afiliaría al Sistema Privado. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Porque es bonito decir que me van a devolver el 95.5% de mi saldo, que voy a estar cubierto con la invalidez, sobrevivencia, los gastos de sepelio van a ser mayores que la ONP, en fin, hemos tocado punto por punto y hemos visto que es más beneficioso estar en el sistema privado de pensiones. Pero acá viene algo importante. Alguien hizo un comparativo entre las AFPs o las personas que ahorramos en la AFP y un ahorro independiente. Resulta que comparando estas dos alternativas con un sueldo de 1.200 soles y un ahorro mensual de 155 soles, que más o menos es ese 13% que hablábamos de descuento en nuestra remuneración. Si nosotros ingresamos a un sistema bancario con una tasa de aproximadamente, como estuvieron dando en la CTS del 7%, que ahora ya la han bajado, creo que está al 4% o máximo al 6%, ¿qué pasa? En 40 años de ahorro, como a trabajador independiente, yo hubiera obtenido 398,000 soles en mi fondo, mientras que en la AFP solo 97,171 soles. Como ven, es 4 veces más ganaría como un ahorrador independiente. Porque acá no le pago, ojo, comisión a la AFP, ni pago comisiones por pensiones de invalidez, sobrevivencia, ni gastos de sepelio. Acá, en este ahorro independiente, no está incluido ello, ¿no? Entonces, ese 13% de frente va a este ahorro independiente. En cambio, acá en la AFP, solo el 10% de mi descuento de 13% va a mi pensión, a mi fondo para pensión futura, ¿no? Entonces, es para que tengan más o menos una idea qué pasaría, ¿no? Si yo aportaría independientemente. Y con esto yo los quiero llamar a la reflexión. Las personas que en este momento están en una planilla, ojo, háganse ya a la idea de aportar adicionalmente o independientemente tener un fondo de reserva. Y miren cómo crecería casi 4 veces más. Entonces, ya tengo mi descuento forzoso en mi planilla, pero yo comienzo a aportar de repente el 5% más en una entidad bancaria, una entidad independiente sin moverlo, van a ver que su dinero va a crecer y no van a necesitar de repente de este fondo de la AFP y van a ser mejores administradores de un fondo adicional al de la AFP. Entonces van a tener un ahorro mejor para el futuro. Eso es lo que quiero mencionarles comparando estas dos alternativas. Entonces, como vemos, tampoco es color de rosa lo que yo aporté o aporto en una AFP. Y justamente hoy día, bueno, en estos tiempos se están viendo los problemas de los sistemas privados de pensiones. Ahora vamos a ahondar un poquito más en ello. Y para que ustedes tengan una idea, ¿cuánto debo tener en mi fondo previsional para tener una pensión de 1.000 soles o 2.000 soles mensuales? Es una pregunta válida que nos hacemos todos cuando ingresamos al ámbito laboral y empezamos a aportar en una AFP. Y ojo, miren lo que les voy a comentar. Un afiliado al SPP
debe tener acumulado en su fondo previsional alrededor de 170.000 soles para contar con una pensión de 1.000 soles mensuales. Esto es según la Asociación de las Administradoras Privadas de Pensiones, ¿no? La presidenta de la AFP, Giovanna Prele, respondió a esta interrogante y explicó que el fondo pensional está compuesto por los aportes que realiza el trabajador y la rentabilidad proveniente de las inversiones que gestionan las AFP. Ahora, bueno, ustedes dirán, pero hay otras personas que dicen que debo tener 200.000, o en otras palabras, por cada 100.000 que yo tenga, son 500 soles de pensión. Sí, puede darse. ¿Y por qué? Les voy a poner dos casos. Vamos a suponer, yo tengo 65 años de edad y estoy casado con una persona que también tiene 65 años de edad. Entonces los dos tenemos una probabilidad de vida de repente de hasta los 85 años o 90 años, pero que el Estado ha dado para calcularlo como que si viviéramos hasta los 108 años. Casi nadie llega. Entonces, con mi fondo de 170.000 puede alcanzar. Perdón, pero el mismo caso, yo tengo 65 años, pero gracias a Dios me casé con una persona de 40 años. Entonces, la probabilidad de vida de mi cónyuge hay que agregarle 25 años más de pensión. Entonces, ahí esos 170.000 no me van a alcanzar para darme una pensión de repente de 1.000 soles, porque yo dejo una potencial beneficiaria para cobrar 25 años más de pensión, ¿no? Al fallecer yo. Entonces, por eso es de que acá les menciono montos aproximados. Pues no todos tienen la misma condición, ¿no? Ahora, si soy soltero, pues, o viudo, puedo tener una mayor pensión porque no tengo beneficiarios directos, ¿no? Ahora, la importancia de la rentabilidad. Antes se acuerdan que les dije que ustedes van a decidir básicamente en qué fondo estar y que la rentabilidad puede ser positiva o negativa. Según Giovanna Priale, nuevamente, afirmó que el 34% del fondo administrado por las AFP está compuesto por los aportes de los afiliados y un 66% por la rentabilidad. O sea, prácticamente me dan 3 veces, ¿no? O 2 veces. Lo cual beneficia al trabajador que ahorra en el SPP según la agencia andina. Pero acá viene lo bonito para analizar, ¿no? Manifestó que una persona que ha iniciado su vida laboral aportando al SPP y es constante hasta la edad de jubilación, o sea, hasta los 65 años, la proporción proveniente de la rentabilidad en su fondo será mayor al de sus aportes. Quiere decir que, por ejemplo, si un trabajador empieza a aportar a su AFP con un sueldo mínimo de 930 soles, ojo, desde los 18 años, y se jubila con un ingreso de 2.300 soles a los 65 años, o sea, prácticamente ¿cuántos años se ha aportado? ¿No? Saquen ustedes la diferencia. Casi 40 años, ¿no? De aporte. Y considerando un incremento salarial del 2% anual, obtendría una pensión mensual de 1.520 soles. Entonces, miren, prácticamente tenemos que aportar toda nuestra vida para tener una pensión de 1.520 soles. Y ojo, estamos hablando de personas de 18 años que en este momento entran a laborar con 930 soles y que bueno, en el tiempo, en esos 40 años o más, su sueldo se incrementó y ahora gana 2.300 soles. Así podría obtener 1.520. Cosa que es bien difícil, ¿no? Pero, bueno, esas son las malas noticias de repente del sistema privado de pensiones, ¿no? ¿Qué tan grande puede crecer mi fondo? Ahora, antes les comenté ahí que una vez analizados los sistemas, podíamos ver, tomar de repente o analizar qué cosa se quiere hacer para más adelante. Entonces, ahora
vemos en las noticias que se está pensando crear el nuevo sistema de pensiones, que será único y que garantiza una pensión para todos. Dicen que la edad de jubilación se mantendría en 65 años, según la señora Omonte, y que este sistema único de pensiones estaría integrado por la ONP, la AFP y programas sociales, y garantizará una pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia para todos los peruanos. Precisó que la Comisión en su última sesión aprobó los objetivos, lineamientos, en fin, principios para el nuevo sistema. Ahora, dice que han revisado más de 30 principios y que se hará cargo, dice, tendrá cargo una empresa, se hará cargo del manejo integral del sistema público, ONP y privado de pensiones que existe actualmente. Y dice, la integración de los sistemas permitirá que se genere una economía a escala, que se centralice la fiscalización y la recaudación y cobranza. Al ser centralizado será eficiente, se ahorra recursos fiscales y habrá un mejor manejo de todo el sistema pensional, indicó a la agencia andina. Yo me detengo acá para explicarles una cosita. Vamos a suponer que ustedes ganan 5.000 soles y están aportando a la AFP y ya tienen un fondo más o menos respetable. Ustedes irían a este sistema único donde va a entrar la ONP, que es solidario, y juntar y decir, allá ambos van a tener pensión, no teniendo la posibilidad tampoco de repente de retirar mi 95.5% establecido por ley, porque voy a entrar a un sistema pensionario único. Entonces, esto va a generar muchos problemas y de repente va a ir hasta analizarse por la Constitución, ¿no? De repente va a ser rechazado. Hay mucho entusiasmo, pero realmente necesitamos personas que conozcan del tema y que puedan dar alternativas. En este momento creo que se quiere sacar algo muy, muy apresurado, sin el análisis que se requiere para este tema tan importante. Por ejemplo, indica que los pilares sobre los cuales descansará el nuevo sistema de pensiones será el pilar no contributivo. O sea, todavía a la ONP y a la AFP se absorberá a pensión 65, o sea, a personas que nunca aportaron un sol. Y el programa Contigo, que generalmente es para personas con discapacidad, pero que están solventados por el Estado. Entonces, también estas personas van a ingresar. Entonces, yo digo, ¿no? Y pienso que si las personas, todos ingresamos, todos tendríamos derecho a pensión, pero ojo, tenemos que ser muy cautos en ello, ¿no? ¿Tenemos realmente el presupuesto en el Estado para otorgar pensión a todo el mundo? Esa es la gran pregunta y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto es con el nuevo sistema pensionario que están proponiendo. Dice, hemos analizado muchas opciones y hemos llegado a una alternativa de consenso. Dice que es una propuesta a la peruana, que recoge las características y particularidades del país, como la informalidad y la carencia de una cultura previsional, aseveró, ¿no? Entonces, bueno, están mencionando acá que va a ser muy a la peruana, pero no sé si sea muy técnica, pero está poniendo en peligro nuestro desarrollo como país. Ojo, el país no puede actuar como una beneficencia, ¿no? De dar el dinero de todos, porque aquí, ojo,
este dinero que se pueda otorgar a diferentes pensionistas, y con esto yo no quiero mencionar de que no tienen derecho, que los vamos a abandonar, no, sino simplemente reflexionar y ver la mejor forma de integrarlos, pero que de alguna manera se puedan solventar esas pensiones. O sea, no podemos poner a todos los peruanos para pagar una pensión, pues, a una persona que nunca aportó, ¿no? Que no tuvo el principio o no tuvo la oportunidad, en fin, ¿no? Y otorgarle una pensión. Entonces, tenemos que ser muy cautos en este análisis. Ahora, bueno, acá hablan más de que tendrán una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Otro tema. Mucho se ha hablado del retiro de la ONP, ¿no? O sea, están diciendo, ¿cuándo nos van a dar para retirar nuestro dinero de la ONP? ¿Quiénes podrían retirar sus aportes de hasta 4.300 soles? El gobierno está aprobando una ley en la cual los afiliados a la ONP van a poder retirar hasta 4.300 soles. Pero anteriormente yo les he mencionado que este dinero, ¿de dónde saldría? Si el fondo es común, no existe dinero para repartir, no existe plata para entregar a cada uno de los afiliados a la ONP este monto de 4.300 soles. Entonces se ha estimado que al aprobar esta ley se destinaría prácticamente del presupuesto del gobierno 16.000 millones de soles, equivalente a el 10% casi de todo el presupuesto nacional, donde entra salud, educación, agricultura, minería, en fin, todo, el 10%. Para que tengan una referencia, en educación el gobierno invierte 4.5%, y con esta devolución de dinero a los aportantes a la ONP, prácticamente estaría dejando sin este aporte a la educación. Hay aportes sociales también, y estos 16.000 millones de soles prácticamente nos dejarían sin 3 años de aporte a todos estos programas sociales. Entonces es una cantidad de dinero enorme, que no sé si la han pensado mucho los congresistas, pero se viene dando. No sabemos qué pasará, de repente va a ser observada la ley, va a ir al Tribunal Constitucional, pero en fin, así están las cosas, y lo único que me queda por el momento es indicarles, seamos responsables, seamos conscientes. Yo creo que con esta conferencia hemos tenido un poquito más de claridad de qué hacer con nuestra vida a futuro, ¿no? Y creo que vamos a tener, por lo menos, no van a decir o no van a buscar como excusa, nadie me dijo que tenía que aportar, nadie me dijo cuando yo empecé a trabajar, nadie me explicó. Yo creo que hemos tocado los puntos más importantes, y nos llama a la reflexión para poder aportar desde ya, ¿no? Para nuestra vejez. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que ya estamos en la posibilidad de que, si es que el tiempo nos ayuda, en que ustedes puedan hacer alguna consulta o quieren que se les aclare algo adicional. Estoy a su disposición, queridos amigos. Disculpe, buenas tardes. Quería consultarle una duda. Por ejemplo, en el caso de bueno, quizás he escuchado el caso de que la pensión bueno, una pensión para los pesqueros, ¿verdad? Y sucede que en Lima, una señora está recibiendo una pensión de parte de su esposo que falleció de 8 soles, si no me equivoco. Quisiera saber un poco más acerca de qué pasó, qué sucedió, cómo es posible que una pensión, ¿no?, puede ser tan, no sé, de 3 soles, de 5 soles, tan mediocre, tan pequeño. Ya, en ese caso deben haber habido muchos factores. De repente la persona
ganaba el mínimo, ¿no? De repente, qué sé yo, pues 415 soles, y sacando el promedio de sus últimas remuneraciones, no salía pues como para darle un monto mayor. ¿Y por qué? Ese monto generalmente no se debería de dar, pero ¿qué pasó por ahí de repente? Como le comento, en la ONP no tienen el registro de los aportes que venimos haciendo y muchos empleadores no aportan. Entonces, de repente le han dado, pues, como un fondo solidario ya por decirle, te vamos a dar una pensión. Y le ha tocado ello, que discúlpeme, es un insulto, ¿no? Prefiero no recibir nada o prefiero estar en pensión 65 a recibir 200, 250 soles cada 2 meses, ¿no? A recibir esa miseria de 8 soles, ¿no? Entonces, por ahí definitivamente que hay malos cálculos y la persona ahora tiene que irse a un juicio y es un juicio de nunca acabar, ¿no? Yo entro a un juicio y pasan 10 años hasta que me resuelvan mi situación, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso debe haber pasado, que la persona comenzó a ganar algo mínimo, de repente inclusive estaba ganando menos de 250 soles o 200 soles. Aunque usted no lo crea, hay personas en planilla que están con la mitad del sueldo mínimo, ni siquiera del sueldo mínimo, ¿no? Sino con 200 soles o una cosa así. Entonces, esos son los casos que se presentan de esa manera. De repente, otra pregunta más de alguien. Ingeniero, en el chat tenemos preguntas, si nos fijamos, por favor. De repente, señorita Ángela, ¿nos podría ayudar de repente con las preguntas del chat? Hay una pregunta, permítame, ingeniero, de Marcial Wilber. Nos dice, para jubilación anticipada, el haber estudiado 5 años en una universidad o contar con un grado universitario, ¿no es un factor considerado? En la ONP generalmente se consideran los 5 años de aporte, pero en la AFP para nada, solamente ahora se consideran aportes efectivos. Bien, Sonia nos pregunta, ¿por qué se comenta que en la AFP se pueden dar pensiones mínimas? Ya, este tema también de la pensión mínima, como yo lo comenté, es de 500 soles, pero para ello tiene que cumplir ciertos requisitos como la ONP. Por ejemplo, en la ONP yo tengo que tener como mínimo 20 años de aporte. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy afiliado a la AFP y no tengo mis 20 años de aporte porque me pasé de la ONP a la AFP teniendo 15 años de aporte, no tengo bono de reconocimiento. Entonces, he juntado un capital yo mínimo, ¿y qué hace la AFP? Le pide al Estado que complete el capital para poderle dar esa pensión mínima. En otras palabras, siempre y cuando yo haya ahorrado 20 años, o por lo menos aportado 20 años, tengo derecho a esa pensión mínima. Bien, tenemos otra pregunta de Reinaldo. ¿A qué se refiere con rendimiento positivo y negativo? ¿Qué factores son los que determinan ello? Ya, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo invierto como AFP en bonos del Estado. Estos bonos del Estado son bonos garantizados. Prácticamente me dicen, ya vas a tener una rentabilidad de 8%, pero te la voy a pagar de acá a 8 años o a 10 años. Entonces yo obtengo mi 8% sí o sí, y ojo, el Estado es buen pagador. Pero ¿qué pasa? De repente yo quiero invertir en una petrolera que se está dando en Alaska, nueva, donde no sé si va a encontrar petróleo o no van a encontrar petróleo, y invierto como AFP en ello. Me puede dar una alta rentabilidad si es que encuentro petróleo, como que voy a perder en esa acción por no encontrar petróleo.
En otras palabras, de repente yo invertí 100 y resulta que me van a devolver 20. Me dicen, ¿cómo perdió 80? Es que yo me arriesgué, me la jugué a una acción que podía ganar. Entonces, al yo poner 100 y rescatar solo 20, estoy obteniendo una rentabilidad negativa. En otras palabras, no estoy ganando, estoy perdiendo. Bien, hay una pregunta, vamos por aquí, que nos dice, ¿alguna opción de ahorro independiente? Sí, amigos, miren, en opciones de ahorros independientes tienen bastantes dentro de los bancos. Por ejemplo, la última que yo pude revisar, creo que si no más recuerdo, y ojo, yo no quiero hacer propaganda a ninguna entidad bancaria, pero una de ellas estaba ofertando 5% anual. Ahora, hay otras cooperativas de consumo, no de consumo, sino estas cooperativas que están otorgando hasta 8%, una he visto por ahí hasta 10%, ¿no? Que también es un riesgo, pero últimamente me indican de que ya están siendo controladas por la SBS. Entonces, buscar, miren, cuando yo voy a ahorrar, por ejemplo, abro una libreta de ahorros en el banco, ¿cuánto me paga el banco de interés con mis ahorros? No me van a creer, el 0.002%. Y algunas todavía me cobran mantenimiento. En otras palabras, yo aporto 100 al mes o al año y resulta que a fin de año tengo 98 soles. Oiga, pero no me pagó ni nada, al contrario me está quitando. Sí, porque me está cobrando mantenimiento y su interés que me pagan es poquísimo. Pero cuando yo ahorro en una entidad a plazo fijo, sí me dan tasas del 3, 4, 5, 6, hasta 7 y 8%. Entonces tengo que buscar un poquito en la Superintendencia de Bancos y Seguros para poder hacer ese ahorro. Y algo que me olvidé, y gracias por esta pregunta, miren, si yo les he dejado como premisa última que tomen conciencia del ahorro, mi padre me lo dijo una vez, creo que esto es valedero para todo. No gastes lo que no tienes. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hoy día saca una tarjeta de crédito y no saben que son los intereses más altos del mercado, pero se va y se compra su televisor de última generación. Entonces, un televisor es una cosa superflua. Yo puedo tener uno de 90 pulgadas como uno de 14, en los dos se va a ver el mismo programa. Cada uno los veré más grande y otro más pequeño. Pero es indispensable tener de repente un televisor para yo meterme a sacarlo todavía con estas tarjetas de crédito a cuotas. Estoy gastándome la plata que no tengo. Entonces, es importantísimo que si es que van a tener, como por ahí vi una pregunta en el chat, ¿dónde ahorrar? Lo primero que tienen que hacer es el propósito, tener el propósito de ahorrar. Entonces, cuando uno tiene un propósito, no estoy pues buscando comprar cosas que de repente no me sirven o no me auxilian en algo, ¿no? Como hemos visto en esta pandemia, más se necesitaba medicamentos, más se necesitaba comida. No necesitábamos el vestido último modelo, o la chompita, la casaca, el gorro, o las zapatillas de marca, no, porque no nos íbamos a ir a exponer a nadie en la calle, ¿no? Íbamos a necesitar, eran máscaras, barbijos, comida, en fin, cosas que sí son primordiales, ¿no? Entonces, con esto que les he mencionado del ahorro, tenemos que pensar mucho en qué gastamos, y también tenemos que pensar mucho dónde sacamos nuestras tarjetas de crédito, y mi recomendación sería no usarlas, ni tenerlas, de repente vivir con el efectivo que manejamos y con eso hacer un presupuesto. Bien. A ver, tenemos 4 últimas preguntas, ingeniero, si nos permite, así brevemente nomás. Gladys Erika nos dice, ¿qué sucede en caso de los pagos indebidos? Es decir, estoy afiliado en la AFP, sin embargo, todos mis aportes están en la ONP. Ya, en este caso hay que hacer un trámite. ¿Qué pasa? Mucha gente agarró y la afiliaron por orden del empleador, o de repente ella se afilió, pero después dijo, no, ya no quiero estar en la AFP, fui a mi nuevo trabajo y dije, no, yo quiero estar en la ONP. Uno no puede estar en los dos sistemas a la vez.
Si ya me afilié, ya estoy en la AFP. Entonces, si hubo un pago indebido a la ONP, en este caso, si es que el empleador tomó la decisión, el empleador se hará cargo. Pero si es que yo, como afiliado, di una mala información a mi empleador, es bien difícil de que se puedan recuperar estos pagos indebidos. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Así que el empleador tendrá que hacer el reclamo a la ONP para que le puedan devolver ese dinero y aportarlo a su AFP. Hay una pregunta relacionada con la misma también de Valeria Alarcón. Nos dice, ¿las empresas te pueden obligar a afiliarte a una ONP o AFP? En este momento prácticamente es obligatorio afiliarte a una AFP. Prácticamente ya han cerrado las puertas para que no ingreses a la ONP. Ahora, antes sí había, inclusive había una afiliación por cuenta del empleador. Ni siquiera necesitaba yo tu consentimiento. Simplemente yo como jefe personal afiliaba a toda la gente a la AFP. Se ha dado esos casos, ¿no? Que, bueno, se pueden ver, de repente se pueden, ¿cómo les explico? Judiciarlos, ¿no? Judicializarlos para que de repente yo retorne, pero yo creo que en este momento nadie querría retornar a la ONP, pues algo que estoy perdiendo ya. Hubiera aportado 19 años, me han afiliado a la AFP, faltándome un año de aporte, ¿no? Para ya jubilarme. En ese caso sí, ¿no? Pero si soy una persona joven y voy a recuperar un año, creo que no está bien. Bien, Rosa Ángela nos dice, yo he aportado 5 años en la ONP y dejé de aportar 2 años y nuevamente estoy aportando. ¿Qué pasa con los 5 años de aporte? ¿Perdí ese fondo o es acumulativo? Mira, amiga Rosa, esos 5 años de aporte a la ONP se van a sumar a tus 2 años de aporte, así hayas dejado de aportar 3 años y después ahorraste, empezaste a aportar, o sea, ya tienes 7 años de aporte. Ahora lo que tienes que hacer es sumar para llegar a los 20 años de aporte. Mucha gente de repente sale fuera de planilla. ¿Qué cosa hace? Aporta independientemente, mes a mes, hasta juntar sus 20 años. Entonces, yo supongo que tú, Rosita, eres una persona joven, entonces ya tienes 7 años, te faltan 13. Entonces, tranquilamente puedes ir a seguir aportando ahí. Ahora sí, más bien no vas a cometer el error de afiliarte a una AFP, no sé cuántos años tengas, pero sí ya tienes acá 7 años de aporte y no creo que estos años hayan sido antes del año 92 o 96. Sí, año 92 o 96, sí podrías tener como bono de reconocimiento. En este caso no creo que sea tu situación, ¿no? Entonces sigue aportando y los aportes se contabilizan ininterrumpidamente o con interrupciones, ¿no? De repente yo aporté, como tú dices, 5 años, dejé de aportar 3, volví a aportar 2, dejé de aportar 5, volví a aportar 10, cuentan toditos. Bien, y cerrando con esta rueda de preguntas, ingeniero, para las personas que recién iniciamos nuestro primer trabajo, sí, buenas tardes, adelante. Sí, quería hacerle una consulta al doctor. En el caso de que una persona haya aportado a la ONP, por ejemplo, hasta el año 96, de ahí se retiró de trabajar y empezó a aportar a la AFP, ¿esos aportes de la ONP ya los ha perdido o puede recuperarlos ahora, ya que son aportes anteriores, de años anteriores? Sí los puede recuperar, siempre y cuando hay que verificar si cumple con los requisitos para el bono de reconocimiento. Porque, miren, me dice el año 96, pero ¿cuántos años atrás del 96 aportó? Ha aportado unos como 10 años, habrá aportado desde el 80 y tantos. Perfecto, entonces le corresponde un bono de reconocimiento. ¿Ya? Y muy importante, de repente es el bono 92 o bono 96. Entre ellos habría que analizar cuál le conviene, porque los dos tienen un factor de actualización distintos
y también la remuneración promedio, ya sea del año 96 o del año 92, hay que ver en dónde ganaba más, si ganaba más en el 92 o ganaba más en el 96. Entonces, esa parte sí se puede recuperar mediante el buen reconocimiento, y de repente si esa persona el día de hoy tiene 50 años, si es mujer, o si es varón, y está afiliado a la AFP, puede retirar ese dinero siempre y cuando recupere ese bono con ese 95.5% que le dije anteriormente en la explicación. Es factible, hay que analizarlo. Ya, y Cualquier doctor, cosa ¿no podría verlo? Ingresen de repente a la página del Face de InfoUNSA, por ahí les va a contestar mi asistente y de repente les da mi teléfono para que estas cosas me las puedan preguntar. Por si acaso yo no les voy a cobrar absolutamente nada, ¿no? Yo le pido de que se inscriban a nuestros cursos de InfoUNSA. Ya, muchas gracias, doctor. En todo caso, seguiré sus recomendaciones y le escribiré a la secretaria. Muchas gracias. Ya está. Gracias a usted. Ingeniero, una última pregunta, por favor. Nos dice, para las personas que recién iniciamos nuestro primer trabajo, ¿qué nos recomienda? ¿ONP o AFP? La pregunta del $1.000.000. Obvio, es la AFP, pero adicionalmente ustedes pueden hacer, amigos, un ahorro, llámenlo forzoso, voluntario, háganlo. Abran una cuenta y en esa cuenta vayan depositando. Es como decir, miren, antes como les comenté, quieres ser abuelo de tus nietos o hijo de tus hijos, ¿saben una cosa? También hay otro dicho. Ponle un sol hoy día al viejito que llevas dentro, porque mañana lo vas a necesitar. En el futuro vamos a necesitar realmente de estos aportes que hicimos hoy día. Y por eso se los puse, y miren, la Biblia es muy sabia. Acuérdense de las vacas gordas y las vacas flacas. Hoy día son las vacas gordas. Somos jóvenes, tenemos todo el espíritu, tenemos las oportunidades. Hoy día ahorremos, porque van a venir nuestras vacas flacas y se van a comer todos nuestros ahorros. En otras palabras, se van a comer nuestras vacas gordas. Cuando estemos ya viejitos, vamos a necesitar de salud, de medicinas, de fortificantes, de enfermeras, de repente 24 horas al día, en fin, muchas cosas que si no tenemos la plata para solventarlo, va a ser bien difícil. Ojalá que ustedes no tengan en casa, de repente, un padre que no trabajó. Yo creo que si la mayoría de ustedes son jóvenes, han tenido el privilegio de tener, como se dice, los padres que vivieron en dos épocas y que son los padres que hoy día solventan, siguen solventando a su familia, tienen una pensión porque fueron precavidos. Entonces, es un consejo importante, empiecen a ahorrar desde ya. Y los nuevos, afílense de una vez a la AFP. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto ya concluimos. Ingeniero Guido Aranil, agradecemos por compartir toda su experiencia, ha sido y de gran utilidad, por supuesto. Y en nombre del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín, agradecemos su presencia y, por supuesto, la participación en esta videoconferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un favor, antes de que puedan retirarse, el día, si no mal recuerdo, 16 y 17, si ustedes quieren obtener una certificación de esta conferencia, van a tener que aportar, ya sea si tuvieron esta conferencia 10 soles, si fueron a 2, 3 conferencias, de repente 3, hacen el depósito de 30 soles para emitirles sus certificados, pero solamente los solicitan o los van a solicitar el día 16 y 17. Así que tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por su presencia y gracias por interesarse en este tema que es tan importante el día de hoy. Que tengan un día bendecido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.